él nació en el mismo país que yo. Yo nací en Costa Rica y él también nació en Costa Rica, así que somos paisanos ticos. Y pues la ventaja es que cuando uno camina en las cosas de Dios, pues el amor de la familia nunca decrece, al contrario, aumenta. Y él vive en Deltona, Florida, cerca de Orlando, trabaja en la Sociedad Bíblica de los Estados Unidos, que es la organización que se encarga de llevar Biblias en todos y de imprimir Biblias. Y bueno, es un ministerio enorme y me ha dado mucha emoción cuando él me platica. Fui a China, hermana, y entregamos 400,000 Biblias, y el ver cómo los chinos al simplemente recibir la Biblia temblaban de emoción porque era su máximo tesoro. Acaba de estar en Cuba entregando Biblias y bueno, hay muchos lugares en donde él está, entonces realmente es difícil cacharlo para que pudiera venir a San Luis Potosí. Y él está casado con mi cuñada Linda, tiene 3 hermosos hijos, una hija mayor, Davida, luego sigue Isaac y luego sigue Alexandria. Y él va a estar dando talleres mañana y pasado para aprender a hacer programas de radio. Si a ustedes les gustaría, nosotros queremos incursionar más fuertemente en la radio como pastores. Profesionalmente tenemos nuestra licencia como locutores de radio y televisión. También nos gustaría avanzar a la televisión, pero él es especialista en radio, ha trabajado en Sudamérica, en muchos lugares, en programas de radio, y nos va a enseñar el día de mañana cómo hacer programas, cómo hablar correctamente, cómo armar todo, y es totalmente gratis, así que si ustedes tienen interés, pues también les invito para que se acerquen a él, lo saluden, le den la bienvenida, y va a ser con el pastor también, y va a ser algo muy hermoso porque esto es un ministerio que va a crecer mucho. Así que pues le doy gracias a Dios por mi hermano más chiquito. A él sí le dieron de comer mejor que a mí, pero bueno, que lo conozcan. Y ahora pueden entender por qué el pastor se porta bien, porque él está más alto. Denle un aplauso a mi hermano porque me protege bien. No, pues con esa introducción casi ya se acabó el sermón, ¿no? Pues yo quiero darles testimonio de algo muy interesante. Raquel y Ariel dicen que los hermanos los conocen a uno de muy bien, ¿no es cierto? Entre familia uno se conoce, uno conoce todo lo que han hecho y lo que no han hecho. Uno sabe cómo realmente se portan en privado y cómo se portan en secreto. A ver, te cambio el micrófono. Uno sabe cómo se portan en secreto y cómo se portan en privado, ¿no es cierto? Y algo que les puedo dar testimonio es que Raquel y Ariel viven y son 100% transparentes, y lo que ven, lo ven aquí, lo ven en la casa, lo ven en cualquier lado. No hay otra Raquel, no hay otro Ariel. Y para mí han sido un ejemplo muy grande, muy grande. Gracias. Gracias. Sí tengo el privilegio de trabajar para la Sociedad Bíblica Americana y tenemos el privilegio de proveer la Biblia al mundo. Estamos muy emocionados porque para el 2025, por primera vez en la historia, los idiomas del mundo van a tener por primera vez en la historia la Biblia o una porción de ella en el 2025. Cuando dice la palabra de Dios que su palabra habitará el mundo entero como las aguas, estamos llegando ya a ese punto. Y para mí es muy emocionante ser parte de ese movimiento, y también, eso es en la traducción y provisión, pero también ver cómo Dios obra para abrir diferentes lugares del mundo que han sido cerrados, como China. China ha sido un país muy cerrado por su política, y gracias a esa política hay una, no digo gracias en el buen sentido,
pero esa política ha producido una nación atea, una nación que no busca a Dios, pero a pesar de eso hay un remanente cristiano que ha estado trabajando en China, que se ha levantado y que ha transformado China, así como quien dice en secreto, moviéndose de poquito en poquito y saliendo cada vez más a la luz, al grado que al finales del 99 por ahí empezaron unas negociaciones, lógico con lo que pasó en Hong Kong, y después entrando en el año 2000, los 2000, algo muy interesante pasó, se abrió China y ahora en China, que estaba cerrado al Evangelio, está produciendo más de 100 millones de Biblias, no solamente para China, sino para el mundo. Se imprimen en China Biblias que antes se prohibían para ser distribuidas en China, y yo tengo el privilegio de participar en eso, así que me da mucho gusto. Y por otro lado, en Cuba, les voy a pedir mucho que oren por Cuba. Cuba es un país en transición. Si ustedes les voy a invitar de veras que oren mucho por Cuba. Es una iglesia joven, es una iglesia que pasó mucha persecución igual por la presencia política que ellos tienen. Son ateos oficialmente, pero gracias a Dios el remanente de la iglesia se ha ido fortaleciendo a través de los años. Han pasado un tiempo muy difícil, rápidamente, cuando se cae la cortina de hierro, entra Cuba en un periodo muy difícil porque no tienen crédito como país. Quiere decir que el país no tiene crédito para que le pida a otro país que le manden un barco de arroz, o que le manden harina, o que le manden aceite. Y Cuba no tiene ni arroz, ni harina, ni aceite para su pueblo. Entonces entran a un periodo que le llaman el periodo especial. Y durante ese periodo especial, muy interesante, que en Cuba la iglesia fue la que se levantó y empezó a mostrar lo que era el amor el uno para con el otro. Y de un pan dividían, si había 10 personas ahí, de un pan se dividía en 10. Y pues un pedacito para ti, un pedacito para ti, un pedacito para ti. Y la iglesia tuvo tan grande impacto que el gobierno se dio cuenta y empezó a tratar, en vez de decir cristianismo, le hablaban de espiritualidad. Como resultado de esa espiritualidad, le estoy haciendo un resumen muy rápido, llegamos al punto que el gobierno ahora nos ha autorizado traer 1 millón de Biblias a Cuba. 1 millón de Biblias a Cuba. Y yo tengo el privilegio de poder estar ahí, de poder viajar, de ver las Biblias, entregarlas a las iglesias, a jóvenes de 18, 19, de 15 años que nunca habían tenido una copia de la Biblia, ni acceso a la Biblia. He tenido el privilegio de estar en iglesias donde hay pastores, una iglesia llena de 100, 120 pastores. De esos pastores hay 10 Biblias para esos pastores. Y entre ellas se andan compartiendo las Biblias. No, pues préstamela hoy. No, pues aquí está, ahí están. Y por primera vez se les entrega una Biblia. Por el periodo especial, y antes de eso había una persecución muy fuerte de la iglesia. Entonces los pastores los metían presos, les iba mal, entonces salían huyendo de la isla. Y como resultado, muchos de ellos dejaron iglesias vacías y el pueblo se fue levantando. El caso es que Cuba está cambiando y hay grandes oportunidades para el Evangelio. Y yo quiero compartirles que si pueden, oren mucho por Cuba. Si alguno quiere ir a Cuba conmigo, anótese, vámonos a Cuba y va a ver lo que Dios está haciendo ahí. Realmente es muy, muy impresionante ver lo que Dios está haciendo. Así que esa es una manera de introducción. Me gustaría hablarles el día de hoy de un tema muy interesante que se llama huellas de bendición. ¿Cómo dejar huellas de bendición? Este tema surge como el resultado de una charla que dimos, pero algo que me llama mucho la atención es que creo que todos nosotros queremos dejar huellas de bendición. Creo que somos personas que decimos, yo quiero dejar buenas huellas, ¿no es cierto? Que mi esposa me quiera, que sepa que soy un buen hombre, que mi esposo sepa que soy buena mujer, que mis hijos sepan que soy buen padre, que mi trabajo sepa que yo soy una buena persona, un buen empleado, que donde quiera que yo vaya, haya huellas de bendición, que mi círculo de influencia sea impactado por mi presencia. Y dentro del pueblo cristiano hay muchas ideas
que se enseñan, muchos principios que se enseñan que a veces no captamos la profundidad y el impacto que estos significan para nosotros. Y tenemos intenciones muy buenas, tenemos deseos muy buenos, pero si somos honestos con nosotros mismos, existen debilidades en nosotros que nos impiden dejar huellas de bendición. Hay cosas que nos impiden dejar huellas de bendición. Y esa debilidad es algo muy interesante que hay que considerar. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Isaías, el capítulo 6, y vamos a empezar leyendo el versículo 6, y vamos a terminar el versículo 8 y vamos a enfocarnos un poco en el versículo 7. Pero antes de leerlo, vamos a orar. Señor, te entregamos en este momento, Señor, este tiempo. Queremos alabarte, queremos adorarte a través de aplicar esa palabra que tú tienes fresca, que es cada mañana, Señor, a nuestra vida, a nuestra comunidad, a nuestro círculo de influencia, Señor. Te pedimos que hoy tú hables a nuestro corazón, Señor, que tú nos prepares para esta semana, que tú nos des las herramientas que necesitamos para vivir eficazmente, eficientemente y traerte honra y gloria, Señor, pero sobre todo dejar huellas de bendición en cada persona que se encuentre con nosotros y que nosotros nos encontremos con ella. Te pedimos tu bendición, Señor, en nuestros oídos. Te pedimos tu bendición, Señor, sobre nuestro entendimiento. Te pedimos, Señor, tu bendición sobre nuestro espíritu para que éste reciba lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te agradecemos en el poderoso nombre y por la sangre de Cristo que ha sido derramada por nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Esa debilidad que tenemos, que nos impide dejar esas huellas de bendición, es algo que me gustaría que consideremos. Isaías capítulo 6, versos de 6 al 8 dice: y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El verso 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y a quién irá? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Qué dice el versículo 7 en particular? Y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que, ayúdenme, he aquí que es quitada tu culpa y ¿qué más? Y tu pecado y limpio tu pecado. Si somos honestos, tenemos que reconocer que las huellas que vamos a dejar son buenas y son malas. A mí me gustaría decirle que yo soy perfecto y que no tengo ningún error, pero yo sé que en mi vida he cometido un montón de errores y hay huellas muy feas que he dejado. Inclusive cada vez que me levanto de la cama y veo la cama, digo: mira, sí, esa huella, porque la cama está así, porque este pequeño cuerpo ocupa un poco de pesa. Hay una huella ahí que yo dejo bien marcada y cada vez que la veo no me gusta y digo: pues tengo que hacer algo al respecto, ¿verdad? Y gracias a Dios, ahí vamos. Un kilito a la vez, pero vamos. Aunque sea de uno en uno, pero lo vamos a lograr. Cada uno dejamos huellas, buenas o malas. Pero a veces la debilidad que nos impide dejar huellas es la culpa. Es la culpa. Entendemos que Dios nos perdona el pecado, ¿no es cierto? Él vino, nos salva, nos perdona, lo entendemos, pero a la hora de llevarlo a cabo, de ejecutar en la nueva vida, la culpa es algo que nos perjudica. El diablo nos acusa con la culpa. Si usted fue una persona mentirosa y ahora empieza a decir la verdad, el diablo se le acerca y le dice: pero eres mentiroso, acuérdate que eres mentiroso. Ah, sí, es cierto. Sí, es cierto, sí. No, nadie me va a creer ahora porque pues era yo mentiroso. ¿No es cierto? Si pensamos en la integridad, por ejemplo, si yo quiero enseñarle a mis hijos la integridad, pero ellos me han visto a mí ser una persona que anda sobornando a cada rato a todos los oficiales que pueda, ¿con qué autoridad le voy a enseñar a mis hijos a ser íntegros? ¿Con qué autoridad cuando yo leo la palabra de Dios dice: sé una persona íntegra, incúlcale esto a tus hijos, y yo me siento con mi hijo: mira, hijo, tienes que ser íntegro? Él me va a ver a la cara y dice: pero papá, pues tú andas sobornando a medio mundo.
¿Cómo me vas a decir que sea una persona íntegra? Y la verdad es que la culpa nos limita a realmente dejar esas huellas de bendición. La culpa nos limita para dejar huellas de bendición. Estábamos en un programa de radio una vez en Quito, Ecuador, estábamos armando diferentes temas en grupos de oración, muy divertido, un programa muy ameno, y gracias a Dios ganamos muchos premios con ese programa, pero parte de ese programa que hacíamos, teníamos conversaciones muy, muy sanas y muy, muy directas con los jóvenes. Y uno de los temas que salió fue la pureza sexual. Y dentro del tema que estábamos hablando había jóvenes, estaba lleno de jóvenes, una conversación decente, una conversación amena, una conversación abierta. Y hablábamos del tema y había jóvenes, tanto mujeres como hombres, que decían, no, es que sí se puede, mira, Dios nos ha dado el coraje, podemos hacerlo, hasta ahora, gracias a Dios, lo hemos podido, que hay tentación, sí hay tentación, pero sí se puede, sí se puede. Y había otro grupo que decía, pues es que la verdad es muy difícil, la sociedad hoy nos presiona con el internet, con todo lo que hay, es muy difícil y además son ideas arcaicas y hoy en día en las escuelas, en las preparatorias, en las universidades, ya es común, ¿cuál es el problema? Ahora estoy haciendo lo posible para mantenerme puro. Si hacemos un paralelo de estos dos tipos de respuestas, ¿qué van a notar? El que está defendiendo la pureza sexual con coraje, que sí se puede, ¿por qué lo está haciendo? Alguien ayúdeme, estoy aquí en silencio. Porque ama a Dios, sí, pero también con coraje lo está haciendo. ¿Por qué? Porque lo está viviendo. Lo está viviendo, tiene autoridad moral, tiene autoridad espiritual para decir, yo lo estoy logrando. Y el otro grupo que dice, es que es muy difícil, oiga, es que no me entienden, mire, la sociedad, el mundo, ideas arcaicas, ¿qué están pensando? En ese momento, pues quizás ya se involucraron y quizás ya hicieron algunas cosas que no deberían antes de, y la verdad, pues, oiga, es que es difícil. Esa misma idea la hemos hablado con padres. Estábamos en un curso de matrimonios, había 150 matrimonios presentes y estábamos hablando del tema general de la pureza, pureza de mente, de los ojos, del cuerpo, de las intenciones, de motivaciones, etcétera, etcétera. Y cuando llegamos al punto de la pureza sexual, los padres tenían problema con enseñarle a los hijos cómo ser puros, mantenerse puros. Y no tenían un problema ideológico, lo entendían, lo creían, era válido, era posible, pero para ellos era difícil enseñarle a sus hijos algo que ellos no habían hecho como personas. La culpa es algo que nos debilita, la culpa es algo que nos quita el privilegio de dejar huellas de bendiciones. Inclusive si yo fuera a hacer una escala de 1 a 10 y decimos el 10 es el máximo, es lo que más prefiero yo en mi vida. Por la culpa puedo yo decir voy a solamente llegar a un 10 porque como yo la he regado aquí, acá y sucinado, sí me han perdonado y todo, pero pues la verdad no creo que pase más de un 6 o de un 7. La culpa nos limita, es una debilidad y tenemos que acordarnos lo que dice la palabra de Dios. Que dice, la culpa es ¿qué? ¿Ya me quitaron el pasaje? La culpa es quitada. Y el segundo es, y limpio tu pecado. Fíjense, interesante lo que Dios dice. Quitada la culpa es lo primero que resuelve. Lo primero que resuelve es la culpa y después el pecado. Lo primero que resuelve es la culpa y después el pecado. Hay un pasaje muy interesante en el Salmo que me gustaría tratar. Es el Salmo 139 y versículo 8. Y esto es como la culpa se va metiendo en nosotros. Y así es como nos va afectando en el caminar diario. Pero si nuestro deseo y nuestra intención es dejar huellas de bendición, tenemos que lidiar con esto. Tenemos que entenderlo, resolverlo y poder aplicarlo.
porque aplicándolo nuestra vida cambia, nuestro círculo de influencia es cambiado y empezamos a vivir una vida totalmente diferente, aún más allá. ¿Sí? Ya Cristo nos cambió, ya Cristo nos ha aceptado, ya Cristo nos ha perdonado, pero somos buenos para guardarnos la culpa. La culpa es algo que nos limita a nosotros. El Salmo 139:8, ¿qué dice? Léanlo conmigo. Vamos a leerlo otra vez, por favor, pero sí con ganas, léanlo con ganas. ¿Qué notan en este versículo? ¿Qué notan en este versículo en particular? Dice, si subiera a los cielos, David está orando, ¿no es cierto? David está clamando y dice, si subiera a los cielos, allí estás tú. O sea, no hay lugar donde yo pueda ir en el cielo, allá arriba, que tú no estés. Tú sabes, tú conoces. Y luego la segunda parte dice, ¿qué? ¿Y si qué? ¿Quién me puede explicar lo que es el Seol? ¿Qué es el Seol? ¿Es qué? El infierno. ¿Qué más? El Seol. Pero ¿quién hizo el Seol de acuerdo a eso? Y si en el Seol, ¿quién hace la acción? Dice, si en el Seol hiciere mi estrado, ¿quién? ¿Dios va a ser mi estrado en el Seol? No, yo voy a hacer mi estrado en el Seol. ¿Cuántos de nosotros hay una expresión, no es cierto, que se dice, no hombre, me está yendo, la vida ahorita está como un infierno? ¿No es cierto? ¿No han escuchado que a veces uno tiene una vida como de infierno? Los problemas vienen por todo color y sabor y de tamaño y todo lo que sea posible. Y a veces esos problemas vienen como consecuencia de las decisiones que uno mismo hace. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Hay algo muy interesante, hay dos tipos de situaciones en las cuales enfrentamos que realmente nosotros como personas, y le estoy hablando como yo como persona, tenemos dos tendencias. Una es a sentir la ausencia de Dios en situaciones difíciles y otra es ignorar la presencia de Dios. ¿Sí? Por un lado, hay circunstancias difíciles, escuchamos de los padres aquí de que hablaban de que el bebé tenía problemas, 2 minutos sin aire, y hay un clamor desesperado para que Dios intervenga, ¿no es cierto? Dios, uno está en una necesidad que no sabe qué hacer, no tiene ni el dinero, ni el entendimiento, ni la capacidad humana, ni los doctores la tienen para resolver el asunto. Nos lleva a las rodillas y nos dice, Señor, ayúdame porque solo tú puedes resolver este problema. Solo tú lo puedes hacer. Y es a veces en esas situaciones, cuando esas circunstancias difíciles uno las enfrenta, que como que siente una ausencia de Dios. Pero no es que Dios está ausente, sino al contrario, uno tiene que, se entrega y dice, Señor, más que nunca ahora te necesito. No es que Dios está ausente, está presente, pero es que nosotros reconocemos que nuestro poder y en nosotros mismos no tenemos lo que necesitamos para resolver el problema. El otro lado de la moneda es, en el Seol hiciere mi estrado, ahí estás. Hay situaciones por las cuales que uno toma decisiones como persona que sabe que están mal. Uno sabe que están mal. No es consideración, ¿es malo o es bueno? No, pero estamos dispuestos a sacrificar la decisión por el placer inmediato, cualquiera que sea el placer. ¿No es cierto? Yo estoy dispuesto a tomar una decisión y sé que es en contra de del mejor plan que Dios tiene para mí, pero inclusive estoy dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque de alguna manera me imagino que si me doy la media vuelta, Dios no me va a ver. Y entonces yo voy a seguir caminando y haciendo lo que yo quiera, cuando quiera, como quiera, y Él no se da cuenta. En mi pensar, yo pienso que estoy ignorando a Dios, pero aquí, como nos dice David, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí
tú estás. Por más que uno quiera pretender ignorar a Dios o que no está, ahí está. Ahí está. ¿Cómo dejar huellas de bendición? ¿Cómo dejar huellas de bendición? Pues yo le voy a confesar que en mi caminar yo siempre he luchado, en mi caminar cristiano siempre he luchado con las ideas que la Biblia me da. Y voy a ser sincero, porque por un lado me dice tienes que ser humilde, por el otro lado me dice tienes que ser guerrero, por un lado me dice tienes que ser manso, por el otro lado me dice conquista la tierra que se te ha dado, por un lado me dice ten paciencia, por el otro lado me dice defiende la verdad. ¿Cómo sabemos cómo actuar? Si yo le hiciera la pregunta a usted, ¿Jesús fue humilde, sí o no? ¿En serio? A ver, ¿cómo le dijo a los sacerdotes? ¿Cuál era su vocabulario con los sacerdotes? Hipócritas, lápidas blancas, más vale que se tiren al mar con una piedra, con una soga hecha al cuello porque les va a ir mejor ahí que en cualquier otro lado. Víboras, ¿qué más les dijo? ¿Me entienden? ¿Ok? Así les dijo. ¿Qué hizo con los mercaderes en el templo? Les dijo, ay, mire, ¿saben qué? Mire, esta es la casa de mi padre. Pues la verdad no me gusta que hagan esto. No, dice que lo sacó para afuera. ¿Hace sentido eso? ¿Qué le dijo a los que acusaron a la mujer adúltera que la trajeron a él? ¿Qué le dijo? Fíjense lo que se acuerdan, acuérdense lo que dice el Señor Jesús al grupo de hombres que está a punto de matar apedrear a esta mujer adúltera. ¿Se acuerdan lo que le dice a Jesús? El primero que esté sin ¿qué? Sin culpa. Ay, 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 me encanta ese versículo. Porque no les dijo el primero sin pecado. No, le dijo, el primero de ustedes sin culpa, porque están acusando a alguien de ustedes saben que es adúltera y lo saben por alguna razón. Y la están trayendo aquí por alguna razón. Quizás no quiere que se entere la esposa, entonces mejor la apedreamos. Pero le dice, el primero que esté sin culpa, tire la primera piedra. ¿Y qué hace la culpa con ese grupo de personas que no tienen una relación personal con Dios? ¿Qué hace? ¿Qué hace la culpa? Los hace dejar su piedra de uno en uno. Vean qué poderosa es la culpa, cómo nos debilita y también cómo nos enfrenta. ¿Cómo nos enfrenta? Nos enfrenta de una manera impresionante, porque me hace ver, tengo que verme al espejo. Y tengo que decir, pues sí, la verdad sí me falta esa autoridad moral, sí me falta esa autoridad. Es algo muy interesante, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo ser humilde? ¿Cómo ser humilde? Si yo voy caminando por la calle así, ¿ustedes qué dirían? ¿Qué es eso? ¿Cómo describirían ese tipo de persona caminando por la calle? Tímida, ¿qué más? Débil. Pero yo creo que esa es la idea que muchas veces se nos da de lo que es ser humilde. Si uno es cristiano, tiene que ser humilde. Ah, entonces, soy cristiano, ¿no? Está el piso y luego está abajo del piso, pues yo estoy más abajo de eso. Sí, sí. ¿Cómo está? Bien. Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida.
Pero la verdad, cuando estudiamos la raíz de lo que es la palabra humilde, se encuentra en humus. Humus es una palabra que se usa para describir la tierra, pero no cualquier tierra, sino es una tierra que produce fruto. Si podemos decirle así, es una tierra que sería una super tierra, una tierra con fertilizante, una tierra que produce impresionantemente, una tierra que cualquier semilla que usted le ponga, ¡wup!, va a crecer y va a producir fruto. Y va a producir fruto. Si yo entiendo ese concepto de lo que es la humildad en base a esa idea, entonces entiendo por qué Jesús fue humilde. Porque donde quiera que caminaba dejaba impacto, ¿no es cierto? Era mejor el mundo. Él trataba con situaciones difíciles, trató con problemas sociales, como lo era el buen samaritano, la parábola del buen samaritano. Trató con problemas sociales dentro del matrimonio, trató con cosas políticas. Decía, darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué más? Jesús era una persona humilde, él produjo nuestra salvación, el sacrificio completo, lo dio todo, para beneficio de usted, para beneficio para mí. La humildad de Jesús produjo el beneficio que hoy yo puedo llamar la bendición de Dios por medio de la salvación de Cristo Jesús, por la cual yo clamo: por la sangre de Cristo límpiame, por la sangre de Cristo sálvame, por la sangre de Cristo renuévame, por la sangre de Cristo. ¿No es cierto? La humildad de Jesús produce. Mi pregunta es, ¿usted es tierra fértil? ¿Usted está produciendo esa huella de bendición donde quiera que va? Y no es una pregunta para acusar, es una pregunta para invitarlo a considerar que la humildad tiene poder para influenciar y para producir fruto. No hay ninguna persona aquí que comparte el mismo círculo de influencia. Todos tenemos un círculo de influencia diferente. Quizás tenemos roces con algunas personas, las mismas porque estamos en la iglesia o en un club de lo que sea, pero cada persona tiene un círculo de influencia único. Y ese círculo de influencia único, tiene el privilegio de ser y dejar huella de bendición, de ayudarles a que esa gente mejore, prospere, les ayude, sea consejero de confianza, ore por ellos y que produzca en ellos y que dejen ellos huellas de bendición. Muy importante entender este concepto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si la humildad es algo que yo puedo ejercer y que tiene que producir fruto, ¿qué herramientas tengo a mi disposición? ¿Cuál es la certeza y la confianza que yo tengo entonces para saber cómo operar con esta tierra? ¿Cómo lo voy a hacer? Vámonos a Miqueas capítulo 6 y versículo 8. Miqueas capítulo 6 y versículo 8. Dice la palabra de Dios: oh hombre, el que te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué? Pide Jehová de ti. Quédense ahí por un momento. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Él te ha declarado lo que es bueno. Dios te ha dicho lo que es bueno. Si a usted le dieran una opción, vivir en armonía con mi esposa o vivir en conflicto con mi esposa, ¿qué opción escogería usted? Sea honesto. ¿Vivir en conflicto o vivir en paz? ¿Cuál escogería usted? Pues la paz, lógico, pero la paz cuesta. La paz con Dios le costó su hijo. La paz cuesta. Entonces, si yo quiero la paz, tengo que estar dispuesto a hacer y a dar lo que la paz requiere. Entonces dice Dios: yo te lo he declarado lo que es bueno. La paz es buena, ok, es bueno, pero ¿cómo lo llevo a cabo? Y ¿sabes qué? Quiere que sepa que te lo pide. Dios te lo está pidiendo. Dice: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ya entendemos lo que es humillarnos, ¿no es cierto?
ser humildes. Pero humillarse ante Dios es como el ejemplo que vimos de los padres con el bebé. Es reconocer que estoy ante una autoridad mucho más grande que yo estoy incapaz de resolver. Humillarme ante Dios es reconocer que su poder es tan grande que yo soy así chiquitito. ¿Sí? Entonces, si reconozco ese poder, pero a la misma vez reconozco lo que es ser humilde de producir fruto y de seguir produciendo fruto, entonces el cómo es lo importante ahora. Entonces dice, humíllate ante Dios y dice, ama misericordia. Ama misericordia. ¿Cómo se ama la misericordia? ¿Cómo se ama la misericordia? Ahora, yo soy voy a ser muy transparente con ustedes. Cuando yo cometo un error, me encanta la misericordia. Yo clamo por la misericordia. Si yo la riego, misericordia, misericordia, yo quiero misericordia, por favor, misericordia, perdóname, misericordia. Si otro comete un error, que aprenda. Es tiempo de que aprenda. Queremos justicia para otros y misericordia para nosotros. Pero Dios nos dice, ama misericordia, ama misericordia. No tenemos tiempo para meternos mucho en lo que es el amor, pero voy a hacer una ilustración breve. Amar es una acción, ¿no es cierto? Es una decisión, es una acción. El sentimiento a veces está y a veces no está. Me acuerdo una vez le pregunté a mi mamá, habían tenido una discusión muy fuerte, mi mamá y mi papá se querían mucho y eran personas de carácter fuerte los dos, de gran influencia para mi vida, lógico. Pero me acuerdo una vez después de una de esas buenas que se habían dado mis papás hablando y discutiendo y diferentes puntos de vista, me acerqué a mi mamá y le dije, oye mamá, ¿tú quieres a mi papá? Y no me contestó. Y dije, Y como buen discípulo de Jesús dije, bueno, Jesús le preguntó a Pedro 3 veces, ¿no? Entonces le dije a mi mamá, mamá, ¿tú quieres a mi papá? Y no me contestó. Y honestamente, pues yo por dentro estoy un poco preocupado, ¿no? Digo, ya van 2. Y le hago la tercera, mamá, ¿quieres a mi papá? Se me queda viendo y me dice, yo tomé la decisión de amar a tu papá cuando nos casamos. Y eso no va a cambiar. Es quizás una de las lecciones más poderosas que mi madre me enseñó. Porque no importa el sentimiento que uno tiene, la decisión y la acción de amar es algo que se aplica. No es algo que se platica, es algo que se aplica, que se hace, que se da. Yo suelo decirle a mis hijos y a mi esposa, nunca te voy a pedir nada que yo no esté dispuesto a darte primero. Nunca te voy a exigir algo que no me exija yo primero. Y eso me obliga a ser una persona transparente, porque si yo quiero, tengo que mostrarlo primero. Y a veces en las relaciones humanas tenemos la tendencia a decir, no, tú primero. Cambia tú primero y luego yo cambio. Tú primero, tú primero. Tú perdóname primero a mí, luego yo te perdono. O sea, si acepto tu perdón, si yo veo que tu arrepentimiento es genuino, quizás yo voy a considerar perdonarte también. ¿No es cierto? Pero cuando uno es responsable de eso, cuando uno lo aplica, diciendo yo no te puedo exigir algo que yo no estoy haciendo y exhibiendo yo mismo, cambia la conversación completamente. Amar misericordia, amar misericordia. Brindar misericordia en tiempos difíciles cuando uno piensa que no lo merece el otro. Solamente hacer justicia. En ese punto nos podemos quedar 1 hora, pero no lo vamos a hacer ahorita. Solamente hacer justicia.
tanto mi madre como mi padre nos enseñaron algo muy interesante. Parte yo creo que tiene que ver con lo que es la forma en que nosotros tratamos de ser ejemplo. No por ser ejemplo, sino para poder tener autoridad moral y espiritual. Y no por tener la autoridad espiritual y moral, sino porque somos discípulos de Cristo. Y eso es lo que pide. ¿Sí? Pero a veces la justicia la paga otro. Yo me acuerdo, estaba yo en la universidad en Estados Unidos a finales de los 70s y tomé un curso de verano, bueno, no de verano, era de winter, que es de invierno. Es un semestre concentrado de 3 semanas. Pero era un curso muy especializado en una temática muy, muy seria, muy impresionante, que me ha ayudado a lo largo de la vida, tuvo un impacto grande, y el curso era esquiar en Colorado. Entonces era un curso, era pasar 3 semanas en el estado de Colorado esquiando las montañas. Y eso para mí era muy indispensable para mi vida en aquel entonces. Pero para tomar el curso yo tuve que sacar una deuda, pedí un préstamo. Le pedí un préstamo a un amigo de mis papás, sin decirle a mis papás. Al momento que llegó la cuenta de pagar el primer pago, pues uno de muchachito pues no se acuerda, ¿no? Esas cosas no son importantes en ese momento. Lo importante era la experiencia de la esquiada. Y conforme fueron pasando los meses, dejaron de llegar las cartas de que yo debía de pagar una mensualidad. Y yo dije, pues ya se les olvidó, qué bueno. Esa es misericordia. Dios ha tenido misericordia de mí. Pero la realidad fue que mis papás pagaron esa deuda, sin decirme. Yo me vine a enterar años después que ellos habían pagado esa deuda. Ellos me mostraron misericordia, amaban misericordia, pero también hicieron justicia, hicieron lo correcto. Asumieron algo que me correspondía a mí, pero lo hicieron suyo. Y me dieron una lección que nunca se me va a olvidar. Imagínense que ellos dijeran, para que aprenda. Huellas de bendición, ¿Cómo vive uno? ¿Cómo toma decisiones? ¿Cómo decide ignorar a Dios, hacer su cama en el Seol o vivir una vida que produce fruto, siendo humilde para el Señor? ¿Cuál de las dos prefieren? ¿Qué tipo de vida prefiere? ¿Una que produce o una que no? Una que produce. Todos queremos tener eso, ¿no? Todos queremos producir bien. Todos queremos dejar buenas huellas. Y yo soy una persona práctica, a mí me gusta pensar en cómo aplicar las verdades de Dios, porque a veces usamos palabras que son fáciles de decir, pero difíciles de aplicar. Por ahí han escuchado, si necesitas paciencia, nunca se la pidas a quién. Nunca se la pidas a quién. A Dios, ¿por qué? Porque si le pides paciencia a Dios, te va a mandar tremenda tribulación, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que un Dios de paz, que quiere lo mejor para mí, que está cuidándome, que me está poniendo, protección para que yo tenga una vida eficaz, una vida completa, plenamente bendecida? ¿Cómo Él me va a poner algo así a la mano? Dice, debes de usar la paciencia, pero hoy no.
O no, tienes que, olvídalo, es algo que no me pidas porque te va a ir mal. Pero esa es la idea que tenemos y eso yo creo que tiene que ver algo con la forma en que entendemos la Biblia. Entonces a mí me gusta 1 Corintios capítulo 13 versículos de 4 al 8 y me gusta pensar en cada uno de estos elementos que describe el amor ahí, la palabra de Dios, como herramientas que se pueden poner en una caja de herramientas. Cosas que están a mi disposición que yo puedo usar en el momento adecuado. Si yo voy manejando por la carretera y se me ponche una llanta y traigo un desarmador, ¿voy a poder cambiar esa llanta? No. Si no traigo llanta de refacción, pues tampoco, ¿verdad? Pero el caso es que uno necesita las herramientas adecuadas para el momento adecuado. Uno necesita las herramientas adecuadas para el momento adecuado. Y Dios dijo, de acuerdo a lo que leímos, que yo te he declarado lo que es bueno y lo que pido de ti. O sea, te lo he declarado, te lo he dicho, te lo he puesto, está a tu disposición, está en tus manos, tómalo, úsalo y verás lo que pasa. Como un paréntesis, les recomiendo esto como familia. Lean un proverbio todos los días. Uno, no el capítulo, uno. Un proverbio. Y después de que lean ese proverbio, pónganse a platicar entre familia y digan, a ver cómo nos va mañana. Busquemos una manera de aplicar este proverbio mañana. Y cada quien se va a la escuela, al trabajo, a lo que tengan que hacer, y en la noche platiquen acerca de qué pasó con ese proverbio. Y van a ver qué tremendo poder tiene la palabra de Dios. Lo van a experimentar. Dice esta versión, el amor es sufrido, que es otra palabra ¿para qué? El amor es paciente, es otra versión que dice, ¿no? El amor es paciente, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. Enfoquémonos en el primero. El amor, la acción de amor es paciencia. Si yo estoy en una situación y estoy a punto de perder los estribos, tengo la opción en ese momento, a cabeza cierta, de decir, voy a mi caja de herramientas a sacar lo que Dios me ha dado, que dice que funciona, y voy a sacar esa herramienta que se llama paciencia y aplicarlo en este momento, en este instante, o voy a perder los estribos y me voy a sacar la mía. Yo le confieso, en mi matrimonio yo he tenido discusiones con mi esposa donde yo digo personalmente, esta yo la gano. No, ella se ganó la otra, esta es mía. Aunque esté mal, aunque esté mal. Nosotros sabemos cuándo estamos siendo egoístas, nosotros sabemos cuándo vamos a dejar que la cosa pierda el control. Lo sabemos, lo intuimos, lo actuamos porque lo hacemos. Es en ese momento cuando Dios dice, busca la herramienta apropiada para esta situación. Si es la paciencia, dice Proverbios, la blanda respuesta quita ¿qué? La ira. Una vez mi esposa y yo estábamos en uno de esas buenas pláticas que como matrimonios a veces uno tiene. Y yo acabé muy satisfecho con esa plática porque la gané yo. Y ella se me acercó como a los 10 minutos, bien humilde, y se me quedó viendo a los ojos y me dice, quiero que sepas que te perdono. Yo en mi persona, yo gané el argumento, yo estaba bien, ¿cómo que me perdonas? Eso es lo que estaba pensando, honestamente. Pero cuando me dijo yo te perdono, me hizo reflexionar, me bajó de mi caballito llamado yo y me hizo bajarme y reconocer que tenía que pedirle yo perdón a ella. La blanda respuesta quita la ira y lo mostró haciendo paciente conmigo. El amor
dice, es benigno, o sea, busca el bien. Busca el bien. En cualquier situación en la que te encuentres, ¿buscas el bien de la persona con la que estás? Situación difícil, la que sea. La que sea, ¿buscas el bien? Esa herramienta es buena. Inclusive si estás platicando con alguien que la regó, que cometió errores o lo que sea, dices, pues ¿qué aprendemos de esto? Ok, ya la regamos, pues ¿qué aprendemos? ¿Cómo salimos de esta? ¿Cómo aplicamos? El amor es buscar de alguna manera algo positivo. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Sigamos con el 5. No hace nada indebido. ¿Hasta qué horas tengo? ¿Ya se me acabó? 5. Ok. No hace nada indebido. Ahora yo le voy a decir que este es uno de los más difíciles para mí. Pero creo que es para todos. Creo que es para todos. No hace nada indebido. Si el amor no hace nada indebido y es una acción, ¿qué puedo hacer yo para mostrar y prepararme para no hacer nada indebido? ¿Qué puedo hacer? Pues yo he buscado maneras de que me entre a la cabeza y de concientizar el privilegio de la responsabilidad de ser padre de familia y de ser esposo, de ser hermano, de ser hijo, y de concientizar cómo puedo hacer yo eso de que dice no hacer nada indebido. 3 noches a la semana generalmente la paso en un hotel en algún lado, en alguna ciudad, en alguna parte del mundo. En promedio. Como parte de mi acción, y ustedes a las esposas saben esto de sus esposos, ustedes lo pueden mirar a los ojos y saben si le están mintiendo o no. Saben si le están contando un cuento o no. Entonces, cuando yo empecé a viajar, le dije a mi esposa, quiero que sepas que hago este compromiso contigo. Cada vez que yo salga de viaje, cada vez que regrese, te voy a decir, te voy a mirar a los ojos y te voy a decir, he sido fiel en mi cuerpo, en mi mente y en mis ojos. Y quiero verte a los ojos y quiero que tú veas en mí la verdad, si he sido honesto o no. El simple hecho de que yo le haya hecho esa promesa a ella, cuando yo estoy de viaje, cuando hay oportunidades de hacer lo indebido, mi filtro dice, ¿vas a poder ver a tu esposa a los ojos? Y entonces eso me ayuda a decir, no me va a ayudarle a verla a los ojos claramente, entonces no le quiero mentir a mi esposa, entonces no lo voy a hacer. La tentación sí existe. La promesa del placer sí está. Pero el pacto y la promesa que yo hice con mi esposa de verla a los ojos y de que ella vea a través de mí, está tan fuerte que me obliga a quedarme dentro del parámetro. Porque no le puedo exigir yo a ella lo que no estoy dispuesto a exigirme a mí mismo. Con mis hijos les digo esto, donde quiera que yo vaya, tú puedes pasar atrás de mí. Si usas el nombre, te van a tratar bien, porque hemos dejado buen testimonio, hemos tratado bien a la gente, hemos hablado la verdad de Dios y lo hemos hecho de una manera honrada. Eso me obliga, cuando yo estoy de viaje y algo pasa, si me quiere salir el berrinche o quiero decirle tal y cual cosa a tal persona, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque tengo que dejar rampa para mis hijos también. Entonces tengo que estar constantemente concientizando estas herramientas y aplicarlas. Dice, no busca lo suyo. El problema más grande del ser humano es que somos egoístas. Queremos lo nuestro a la hora que lo queremos, cuando lo queremos y como lo queremos. ¿No es cierto?
Pero dice, no busca lo suyo. Entonces voy a buscar la comunidad, la armonía, voy a buscar de alguna manera aplicar esa herramienta. Cada vez que se me aparezca eso de que para mí, voy a tener que usar la herramienta, ese filtro que dice, no busca lo suyo, a ver cómo se aplica esto. Entonces yo quiero retarlos a que ustedes tomen este pasaje de 1 de Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 8, y vean, último, no guarda rencor. En el matrimonio hay dos palabras que son lo peor del mundo. Si se usan estas palabras en el matrimonio, esto va a acabar mal. ¿Cuáles son? Nunca y siempre, ¿no es cierto? Es que siempre me estás cayendo con lo mismo, es que nunca haces lo que te digo, es que siempre, es que nunca, ¿no es cierto? El siempre y el nunca, ¿cómo se aplica el no guarda rencor? ¿Cómo se aplica esa herramienta? Borrando el disco duro, que es más fácil dicho que hecho, porque tenemos una memoria muy buena. Nos acordamos de cada detalle. Inclusive se dice que la mujer perdona en 4 etapas. La primera de palabra, la segunda en acción, a ver si se comprueba, la tercera, tengo que estar convencida, y la cuarta es, se restablece la confianza. Hasta que esas 4 etapas no pasen, el perdón realmente no existe. Por si acaso no lo sabían. Así que cuando el hombre dice, perdóname, es etapa 1. Ahora tienes que comprobarlo. Y tienes que volverte a ganar la confianza, ¿sí? Pero ese es el proceso del perdón. Pero bueno, no guarda rencor. ¿Se dan cuenta cuántas herramientas Dios ha puesto a nuestras manos? Hasta con los hermanos. Hasta con los hermanos. Con Raquel yo le guardaba mucho rencor de niño, porque era la mayor y ella podía salir noche y yo no. Ella podía ir al grupo de jóvenes y yo no. Ella podía ir a los campamentos y yo todavía no. Y ella podía tener novio y ya, gracias a Dios, yo tampoco podía tener novio. Novia sí, pero novio no. Pero de chiquito como hermano sí le resentía ciertas cosas. Oye, mi mamá hacía unos brownies deliciosos. Es un pastel de chocolate riquísimo. Y mi hermana tenía el privilegio de cortarlos y guardarlos. Y yo tenía el privilegio de tratar de encontrarlos. Entonces, como el privilegio de ella mayor que el mío, yo le guardaba rencor que ella los guardaba y no los compartía, que no eran para ser compartidos por si acaso, pero de alguna manera terminaban en su escritorio de estudio, por si acaso. No guarda rencor. Uno trata de solucionar esas cosas. Mi hermana que falleció en el 2000, Cintia, murió de cáncer, el Señor se la llevó. Me acuerdo, mis papás estaban cumpliendo 50 años de ministerio y teníamos un roce entre ella y yo. Y yo le dije a Cintia, a Raquel y a Sally, dije, ¿por qué no nos vamos los 4 a platicar? Porque no nos podemos parar a predicar si tenemos un roce. Tenemos que resolver el asunto. Tenemos que aclarar el roce. Y entre hermanos nos sentamos, entre hermanos platicamos, entre hermanos oramos, entre hermanos resolvimos, entre hermanos pudimos decir con autoridad, puedo pararme en el púlpito y decir que Dios es grande y que resuelve todo lo que nos pone. Estas herramientas Dios las pone a su disposición. Si quiere dejar huellas de bendición, las va a usar. Si quiere dejar huellas de bendición, va a entender lo que es ser humilde, va a producir fruto.
y lo va a producir con ganas, porque la pared de Jericó no se cayó con un hey. Sí, la pared de Jericó no se cayó por el pueblo de Israel diciendo, cáete. Hey. Sí, el pueblo de Israel fue humilde, hizo lo que Dios le dijo y dice, cuando le toques la trompeta y después de tantas vueltas, ¿qué vas a hacer? Vas a gritar con todo lo que puedas, con todo tu esfuerzo, con todas las ganas. ¡Ey! Y lo hizo. ¿Y qué pasó con la pared? Se cayó. La palabra de Dios nos dice en Josué, esfuérzate y sé valiente. Hay coraje. Ser humilde requiere de coraje para hacer la voluntad de Dios de una forma de impacto con el mundo que nos rodea, con los más cercanos, con los que nos conocen más, los que nos conocen en las buenas y en las malas. Por ahí empezamos. Y Dios va a obrar en una manera impresionante. Y vas a ver que el fruto va a producir no al 10%, va a producir al 100, al 1000 y al 10,000. Porque eres tierra fértil y Dios ha depositado en ti ese poder. Tómalo, úsalo, aplícalo y verás el impacto que Dios hará en tu vida. Se empieza con un paso. Señor, te queremos pedir en este momento, Señor, que tú hables a nuestro corazón. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a dar el primer paso, Señor, o a seguir dando esos pasos que están dejando huellas de bendición. No queremos dejar ya más huellas que afecten negativamente, pero queremos dejar huellas que produzcan gozo, alegría, paz, que produzcan, Señor, convivencia, comunidad, fraternidad, que produzcan, Señor, esa familia, ese convivio, ese amor pleno. Ayúdanos a experimentar el gozo del amor completo en cada área de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a lograr ese sueño que tenemos de vivir un mundo mejor del que se nos fue dado, de cambiar, Señor, nuestro pasado y ver un futuro más brillante. Ayúdanos a aplicar las herramientas que tú nos has dado, Señor, para dejar huellas de bendición donde quiera que vayamos, Señor. Ayúdanos a pensar cómo poner esas protecciones para poder ser responsables. Y, Señor, de defender con responsabilidad por el privilegio que nos das de ser responsables. De defender con responsabilidad, Señor, eso que tú has depositado en nosotros. Te lo agradecemos de todo corazón, Señor. Habla, convence, redarguye, instruye. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso.